Bueno, ahora sí. Y sí, ahora sí se está grabando. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a la clase de esta semana. Vamos a continuar viendo la parte de inteligencia de negocios y además vamos a estar profundizando hoy en el tema de los almacenes de datos o data warehouse, como se le llama en inglés. Entonces vamos a compartir nuevamente pantalla. Ahora sí, ahí estamos. Sí se ve. Sí. Y ok, ahí vamos. Bueno, ahí me adelanté un poco, pero vamos a ir viendo pues. Ahí está. Bien, entonces el tema de esta semana, siguiendo pues la continuidad de lo de inteligencia de negocios, habíamos hablado de varios conceptos que hemos estado repitiendo bastante sobre el proceso de ETL, captura de datos y almacenamiento en lo que sería un almacén de datos o un data warehouse. Entonces en esta ocasión vamos a hablar directamente ya de los almacenes de datos y su funcionalidad pues en un proyecto de Business Intelligence. Como ya hemos comentado, hemos hablado varias veces, hemos mencionado lo que son los almacenes de datos y hemos dicho de que básicamente estos almacenes de datos son mecanismos o bases de datos donde se almacenará la información histórica de la base de datos del proyecto de inteligencia de negocio. Y bueno, como hemos visto, un proyecto de inteligencia de negocios cuenta de varias partes. Asimismo, en este proceso pues hay proceso de ETL, extracción, transformación y carga, reportería y otras piezas principales. Entonces, cuando pensamos en un data warehouse debemos de verlo algo así como la data o la información, como aparecería pues en unos y ceros representados en esta imagen. Y debemos ver también el concepto de warehouse, que es un warehouse en inglés, básicamente es un almacén. Entonces, si combinamos estas palabras, datos y almacén, nos viene a resultar en un almacén de datos. En resumen, es esto, ¿verdad? Un almacén de datos es una base de datos donde se van a almacenar distintas fuentes de información que en los procesos iniciales de la captura de los requerimientos, el análisis y el diseño de la solución de Business Intelligence hay que recopilar esta información, transformarla y cargarla en un lugar que sería en el Data Warehouse. Una vez que tenemos esta información ya recopilada con todo, ya es posible generar gráficos analíticos, reportería, dashboard y realizar el proceso de minería de datos. En resumen, un data warehouse, básicamente un repositorio de datos con una visión global de toda la información de la empresa o del proyecto como tal que se está realizando. Recuerden que en una solución de Business Intelligence no hay como un proyecto en sí en específico que podamos decir esta es la solución definitiva, sino que hay muchas soluciones, muchas alternativas que podemos implementar. Bueno, un data warehouse debe ser una base de datos o un repositorio que sea estable, debe ser coherente, es decir, la información que está aquí debe tener sentido para la investigación que se está realizando, debe de ser fiable y debe contener información histórica para poder consultarla en cualquier momento y generar algún reporte. Dentro de sus principales características tenemos que está orientado a un tema. Si por ejemplo hablábamos de la parte gerencial o la parte de ventas de una empresa, debe estar contenida esa información en este repositorio. Debe ser integrado, es decir, que incluye datos de múltiples fuentes, no solo de un sistema, puede venir de información de redes sociales, información de la base de datos de la empresa, base de datos de algún sistema ERP, e-commerce o cualquiera de ellos. Este
data warehouse debe ser variable en el tiempo, es decir, que va llenando su contenido a medida que pasa el tiempo y no es volátil. A esto nos referimos que la información es solo lectura y es dirigida a los usuarios finales que van a ver este contenido. La idea aquí es que la información que ya está almacenada sea un histórico fiable, pues, que pueda contener una información eh, que no se esté cambiando o manipulando con el tiempo. Existen varios conceptos que están relacionados directamente con el data warehouse y vendríamos a tener, por ejemplo, data warehousing sería como el proceso de almacenar en un data warehouse, traer la información, manipularla y dejarla allí. Tenemos también este que es muy importante para que vayan analizando de qué se trata, es un data mart. Si estamos hablando de que un data warehouse es un conjunto global de toda la base de datos de la empresa o del proyecto, un data mart básicamente viene siendo un subconjunto de datos con el objetivo de responder determinado análisis o determinado sector o funcionalidad o necesidad que tenga una población en específico. Es decir, podemos tener un data warehouse que comprende toda la información de la empresa y un data mart que sea solo la información de analítica de redes sociales, del marketing realizado tal día o tal fecha, etcétera. Hay otro concepto muy importante, es Operational Data Stores, que es un tipo de almacén de datos que proporciona solo los últimos valores agregados en el proceso, pues, de el almacenamiento y no todo el historial. Es decir, definimos un rango de cuáles son los últimos balances o los últimos datos que hemos recopilado en el data warehouse y obtenemos un operational data store, una data que es transaccional y operacional. También aquí se menciona un poco sobre el staging area. El staging area es un sistema al que pertenece entre las fuentes de datos y el data warehouse. Cuando estén desarrollando algún sistema y estén realizando pruebas, por ejemplo, con información que no es en producción, pero que no es de pruebas meramente y está entre ese balance entre la información de desarrollo y la información de producción, pueden llamarlo un staging area, por ponerles un ejemplo así simplificado. ¿Cuáles son los objetivos de este staging area? Es facilitar la extracción de datos desde distintas fuentes de orígenes con una heterogeneidad y complejidad muy grande. Es decir, es como un intermediario entre el almacén de datos, la data final que va a quedar y la data que se está extrayendo. La idea aquí de este staging area es mejorar la calidad de los datos y puede ser utilizado como una caché de los datos operacionales de que posteriormente se realiza el proceso de data warehouse. La idea también de un staging area es acceder en detalle a la información que no está todavía contenida en un data warehouse. Es como un intermediario, imagínenselo como un punto intermedio donde la data todavía no ha pasado al ámbito de producción y que todavía ya fue extraída pero no ha sido almacenada. También hemos hablado de los procesos de ETL, si alguien los recuerda, yo creo que también los pusimos en el examen, que es extracción, transformación y carga. Básicamente es la tecnología de integración de datos que consolida los datos y almacena al data warehouse, almacena toda la información que está contenida en el data warehouse. Y un último concepto muy importante que hay que observar es el uso de metadatos. Cuando hablamos de metadatos, son datos estructurados y codificados que describen las características o instancias de cierta información para ayudar a identificar, descubrir y valorar las instancias descritas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una foto en su celular, ustedes toman una foto, se toman una selfie. Esta selfie contiene datos y contiene información que es muy importante para describir el motivo, pues, de la foto. ¿Qué información puede obtener como metadatos? La foto puede contener la ubicación donde fue tomada, la fecha y la hora, con qué calidad de la foto, con qué cámara, etcétera. Entonces son información estructurada que ayuda a describir el contenido final. Entonces, más o menos eso viene siendo lo que son los metadatos. En contexto,
Un data warehouse se relaciona con todos estos conceptos y con toda esta, digamos, tecnología. Tenemos el data warehousing, puede interactuar, puede crearse data marts, puede estar contenido en data warehouse. Un data warehouse contiene indicadores del negocio y de métricas, vistas de negocio, procesos de negocio y el proceso de extracción, carga, transformación y carga. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver quiénes ya han llegado. Veo que está Denis Adrián, Milagros. Acá la tenemos. Marcos Pérez. Está acá. Y Brian Ramos. Vamos a Brian. Porfirio, no sé si ya lo puse. Sí. Y bueno, no sé si me falta alguien más. Julio Sanjur, ya lo pusimos a Sanjur. Sí. Y Kevin. Bueno, cualquiera pues que vaya llegando, ahí me avisan o pueden interrumpirme en cualquier momento pues para agregarlos ahí a la asistencia. Está Milagro, profe. Sí, ya la anotamos también. Bien, pues, una vez que hemos visto, pues, de manera general con qué conceptos interactúa, vamos a ver los elementos que componen un data warehouse. Básicamente, pues, un data warehouse es una estructura relacional de una base de datos, pero esta no sigue las normas tradicionales. Es decir, cuando nosotros pensamos en una base de datos, si llevaron la clase de bases de datos, no sé si la recuerdan, bueno, pudieron darse cuenta que hay una serie de reglas de normalización de la base de datos donde la idea es llevar esta a su mínima expresión para poder relacionarla. Es decir, por ejemplo, en una base de datos donde tenemos ventas o productos y tenemos un tipo de producto, entonces nosotros vamos a crear una subtabla que diga tipo de producto, y en la tabla de producto solo le vamos a asociar con un ID hacia la tabla de tipos de producto, con la tabla de producto. Pero la idea acá en un data warehouse no es necesariamente seguir este patrón de diseño de normalización, sino de que la información que esté almacenada acá esté desnormalizada, por decirlo así, para poder optimizar las consultas. Si ustedes quisieran hacer en una tabla normalizada una consulta, recuerdan por ejemplo el inner join o cómo combinan datos para traer por ejemplo la tabla producto con su nombre del tipo, su descripción, etcétera. Entonces tendríamos que poner select, asterisco, from venta, inner join con producto, el producto inner join con tipos de producto, inner join con categoría de producto, etcétera. Entonces hacemos que la consulta vaya siendo como más pesada cada vez que empleamos estas técnicas de normalización. Entonces es posible que en un data warehouse, que viene siendo una base de datos, encuentren información que básicamente no está normalizada y en la misma tabla encuentren el nombre del producto, la categoría, el tipo, y es normal, pues funciona. En el proceso, pues los elementos del proceso de un data warehouse tenemos las tablas de hechos, las dimensiones y las métricas. Estos son conceptos que están relacionados al un data warehouse y viene siendo así. Una tabla de hechos es la representación del data warehouse de los procesos de negocio de la organización. Entonces, si hablamos del proceso de venta, esta va representada por una tabla de hechos. Bueno, en el mismo ejemplo los ponía una venta y se puede identificarse como un proceso de negocio de manera que factible y corresponde a nuestra organización. Entonces una venta puede ser catalogada pues como una tabla de hechos. Las dimensiones es la representación del data warehouse de una vista para ciertos procesos de negocio. Y ejemplo de una venta, para esta tenemos que el cliente que ha comprado, la fecha en que se ha realizado
y tal vez la cantidad que lleva. Entonces aquí estamos hablando de la dimensión o la cantidad que está siendo representada en la tabla de hechos. Por ejemplo, dice, se podrían recuperar todas las compras realizadas por un cliente y vendríamos a identificar las compras como una dimensión de la tabla de hechos. Y por último tenemos las métricas. Entonces las métricas son los indicadores de un proceso de negocio, los cuales son cuantificables. Es decir, por medio de una métrica nosotros cuantificamos el proceso del negocio. Ejemplo, en una venta tenemos su importe, podría importarnos también el IVA, el total, etcétera. Entonces tendríamos que ver con qué métricas estamos trabajando y para ver si esta se cumple. Un ejemplo, por ejemplo, de una métrica puede ser su calificación. Su calificación debe ser cuantificable, entonces nosotros decimos la calificación va de 0 a 100. Entonces esa es como la métrica, cuánto lleva cada alumno del 0 al 100. Uno lleva 80, 90, 75, 60. Y con eso tenemos las métricas. Y ya para determinar si, digamos, con esa métrica el alumno ya completó 60 puntos, para determinar si el objetivo está completo o no, de que si pasó o no la clase, ya eso vendría siendo un indicador. Entonces vamos a ver qué es eso de los indicadores. Bueno, antes de pasar a la parte de los indicadores, vamos a ver qué es, por ejemplo, los esquemas de estructuración. La vez anterior mencionamos así de manera superficial los tipos de esquemas con los que se puede estructurar una base de datos. Entonces acá por ejemplo se habla del esquema en estrella. Consiste en estructurar la información en procesos, vistas y métricas recordando a una estrella. Entonces aquí tenemos la idea de esto. Como centro de nuestra estrella estaría la tabla de hechos. Y en la parte de los picos de la estrella, digamos, en cada uno de los puntos estarían los atributos destinados a medir o cuantificar. Entonces las tablas de hechos representan las uniones. Tenemos aquí también las dimensiones por cada uno de los picos. Por ejemplo, la fecha, el producto, el territorio de venta, el empleado, el revendedor, etcétera. Y la idea con esto es poder cuantificar. Entonces, la tabla de hechos se va a asociar con la fecha, con el revendedor, con el producto, etcétera. Y bueno, aquí es como la analogía pues de que se crea una estrella. La realidad es otra, de que la tabla en el diagrama va a quedar bien desordenada. Entonces, bueno, tenemos un esquema en estrella aquí, por ejemplo, la tabla venta y las dimensiones que se quieren, digamos, medir: el tiempo, el producto, el almacén, los clientes. Entonces, de esta factura de venta, en qué tiempo se hizo, qué producto llevaba, de qué almacén salieron, de cuáles clientes. Entonces, en este punto ya estamos hablando de almacenar información relacionada a las ventas y con ello pues vamos a al final generar un reporte. El esquema en copo de nieve viene siendo una mejora del esquema en estrella y se basa el nombre por la forma que tiene un copo de nieve. No sé si alguno de ustedes ha visto un dibujo de un copo de nieve. Básicamente pues es como un hexágono, bueno, que está uniendo sus puntos. Entonces este es un esquema derivado de la estrella, pero que las tablas de dimensión se normalizan en múltiples tablas. Y bueno, la tabla de hechos deja de ser la única tabla del esquema y esta tabla puede relacionarse con otras tablas para crear nuevas uniones. De ahí pues el nombre de copo de nieve. Del copo de nieve podemos tener el esquema que va completo, en que todas las tablas de dimensión están ahora normalizadas, o el parcial, que solo se normalizan ciertas tablas. ¿Alguien entiende cuando hablamos de normalización? ¿Entienden esa parte? Porque estamos hablando de bases de datos.
¿cómo salieron? ¿Quién fue el mejor alumno de ustedes de bases de datos? De SQL y esas clases. Brian, el mejor alumno. Brian, pero no nos contesta, yo creo que está muteado. Bueno, Kevin, no sé si me falta alguien, pero bueno. Pero ¿por qué salgo bailando yo? Porque Ok, soy más mejor. bueno, Brian, ¿qué recordás de normalización de las tablas? ¿Por qué me preguntan a mí? Demostrarles que no es mentira. Bueno, estás un poco enfermo. Por eso no quiero hablar, porque ando un poco enfermo. Ok, pues bueno, vamos a pasarlo por esta vez. Cuando nosotros hablamos de base de datos, no sé si ponemos en Google Imágenes como estamos aquí y buscamos una tabla que no esté normalizada, nos va a salir, por ejemplo, estudiante, tutor, habitación, clase 1, clase 2, clase 3. En vez de tener un encabezado que diga clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y llenar toda la hoja de la tabla, nosotros crearíamos una tabla que diga clases y y ponemos ahí la descripción, nombre de la clase, español, matemática, informática básica, ofimática, etcétera. Y esa tabla de clase a la vez la podemos relacionar con otra para eliminar los repetidos. Entonces tenemos grupos. Esos grupos están relacionados a la tabla clase. Tenemos también estudiantes y tutores. Entonces separamos los tutores, los relacionamos los tutores con la tabla de clase o de segmento. Y luego los estudiantes por medio de otra tabla los enlazamos. Este grupo corresponde con estos estudiantes. Entonces viene siendo ese más o menos el proceso de normalización y hay varias reglas. Entonces, pues la idea acá es que no siempre es necesario normalizar las tablas, pero sí que en algunos casos puede estar. Entonces, digamos, tenemos una tabla principal y puede estar con una tabla de dimensiones, como el modelo estrella. Pero esta tabla puede estar normalizada y tener otras dos tablas en las cuales están asociadas y así sucesivamente. Entonces tenemos una tabla de hechos y puede estar asociada con distintas dimensiones. Yo no quería, digamos, tal vez entrar mucho en detalle en la parte de base de datos, pero vamos a tener que revisar un poco eso al parecer. Y bueno, luego que revisemos esos conceptos, vamos a ver pues los tipos de tablas de hecho. Ya mencionamos pues que la tabla de hecho viene siendo como un segmento del negocio del cliente, digamos, del proceso de inteligencia de negocio. Entonces, una tabla de hecho es una representación de un proceso de negocio en cuanto al diseño, es decir, solo nos representa gráficamente el proceso del negocio. La idea de esto es que puedan medir el proceso, actividad, flujo de trabajo, evento o cualquier cosa que se pretenda modelizar. Y las claves foráneas hace registro en una tabla de dimensión o decir a una de negocio como la que está acá. Entonces tenemos la tabla de hecho y esta tabla de hecho va a estar asociada con una tabla de dimensión. Para dejárselos claros, tenemos una tabla venta, la vamos a asociar con, por ejemplo, empleado, producto, almacén, etcétera. Pues cualquier tabla de que sea de utilidad para lo que estamos modelando. De los tipos de tablas de hecho en las lecturas que espero pues que vayan a revisarlas al menos de manera superficial, tenemos que podemos tener tablas de hecho de transacciones, tablas de hecho sin medidas, tablas de hecho periódicas y tablas de hecho agregadas y su nombre en inglés: transaction fact table, factlist fact table, periodic snapshot fact table y accumulating snapshot fact table. Y vamos a tener que aprender Open English. Bueno, dentro de los tipos de tabla de hecho vamos a verlo más o menos como en este gráfico. Tenemos la tabla de hecho y los tipos que mencionamos. Entonces, factlist, periodic snapshot, accumulative snapshot y transaction. Entonces, la tabla de transacciones o de hecho de transacciones están relacionadas con esto, digamos, las que son simétricas, las que son periódicas, las que son agregadas y el resultado de un proceso. Más o menos es la forma en la que se relacionan los tipos de tablas de hecho.
También, bueno, así como hay tipos de tablas de hecho, tenemos tipos de dimensiones y existen diversas, pues, una gran cantidad de tipos de dimensiones. Por ejemplo, el tipo 0 no se tiene en cuenta la gestión de los cambios históricos y no se realiza un esfuerzo alguno, nunca se cambia la información ni se reescribe. Tenemos el tipo 1, no se guardan históricos, pero la nueva información sobrescribe a la antigua. El tipo 2, toda la información histórica se guarda en el Data Warehouse. Cuando hay un cambio se crea una nueva entrada con su fecha y llave apropiada. El tipo 3, toda la información histórica se guarda en el Data Warehouse. En este caso se crean nuevas columnas con los valores antiguos y los actuales son reemplazados con los nuevos. El tipo 4 es lo que se conoce como tablas históricas. Existe una tabla de datos actuales y otra con los antiguos y los cambios. Y el tipo 6, que es una híbrida y combina, pues, que puede combinar cualquiera de las otras anteriores. El beneficio, pues, del tipo 6 es que el diseño, pues, es complejo, pero podemos destacar que se reduce el tamaño de las consultas. Por el momento no vamos a ahondar tanto en esto, pueden verlo un poco ahí en las lecturas. Y vamos a ver lo que son los tipos de métrica. Entonces tenemos los tipos de métrica y estamos hablando aquí como de indicadores de medida, y estas están basadas en el tipo de información que recopilan, así como la funcionalidad con la cual están asociadas. De aquí lo vamos a dividir en dos partes, digamos, las métricas y los indicadores clave. Entonces, tenía que poner métricas e indicadores clave. En las métricas podemos tener métricas de realización de actividad o leading. Estas miden la realización de una actividad, por ejemplo, la participación de personas de un evento, la cantidad de veces que ha comprado cierto producto, la cantidad de sesiones de clase a las que se ha unido, etc. Y las métricas de resultados de una actividad recogen los resultados de una actividad, como dice su nombre. Básicamente la cantidad de puntos de un jugador en un partido, cuántos goles ha anotado, etcétera. Todas esas son métricas. Básicamente sirven para medir cierto proceso. Y también tenemos los indicadores clave, que básicamente los indicadores clave son valores correspondientes que hay que alcanzar. Las métricas son, digamos, lo que tenemos que medir de manera cuantificable. Y los indicadores clave vienen a ser como nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr por medio de esos indicadores. Entonces tenemos por indicadores clave los valores correspondientes que hay que alcanzar y suponen el grado de asunción de los objetivos. Por ejemplo, si mencionamos el tema de las clases, sus notas, ¿cuáles son las métricas de sus notas? Los puntajes, que va de 0 a 100, que un trabajo vale 10 puntos, que otro vale 5, 10, una tarea 5, la asistencia vale 5, el examen vale 20. Pero los indicadores claves, es decir, qué objetivo estamos logrando, viene siendo si el estudiante alcanza 60 puntos de la métrica tal, entonces ha cumplido más o menos su calificación. Si un estudiante, por ejemplo, alcanzó 80 puntos, está muy bien, excelente. Si alcanzó 90 es muy bueno, y si alcanzó el 100% es excelente. Es muy difícil, ¿verdad? Siempre llegar al 100%, pero no es imposible. Y bueno, de los indicadores claves tenemos los KPI, lo van a encontrar muchas veces en esta terminología, y son los indicadores claves de rendimiento. Key Performance Indicator. Se definen como valores que nos explican en qué rango óptimo de rendimiento nos deberíamos situar al alcanzar los objetivos. Y los Key Goal Indicators son indicadores de meta, es decir, estos de arriba miden el rendimiento y los de abajo, los KGI, miden las metas. Definen mediciones para informar la dirección general si un proceso de TI ha alcanzado sus requisitos de negocio, y se expresan los términos del criterio de información. Entonces, más o menos así tenemos los indicadores, tenemos los KPI que miden el rendimiento, los KGI que miden las metas y las métricas que miden y actualizan los resultados, es decir, la parte cuantificable del proceso de los indicadores. No sé si hasta el momento con esto tienen preguntas o si han logrado, pues, por lo menos entender gran parte de los conceptos.
Si no ven preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente tema. De hecho, si ustedes revisan las lecturas que deberían estar en la plataforma, van a notar de que el tema es bastante amplio y hay mucho contenido por analizar. Entonces vamos a ver por hoy la primera parte de lo que es un data warehouse. Les invito a que lean las lecturas para entender mejor los conceptos. Y como tarea hay la creación de una base de datos que va a ser básicamente crearla en MySQL. Entonces luego vamos a hablar de ese proceso. Bueno, mientras vemos eso, vamos a hablar de la arquitectura de un data warehouse. Básicamente existen tres enfoques en una arquitectura corporativa de un data warehouse y son el Enterprise Bus Architecture o Data Warehouse virtual o federado, el Corporate Information Factory o Enterprise Data Warehouse y Enterprise Data Warehouse 2.0. Estos, digamos que los estamos mencionando principalmente para que ustedes conozcan que a nivel empresarial, a nivel corporativo, existen grandes cantidades de conceptos que generalmente son difíciles de alcanzar, digamos, desde una perspectiva de estudiante, pero que si en algún momento llegan a trabajar con ellos, van a acordarse, en tal clase escuché algo relacionado a esto y puede ser, pues no sé, por ahí. Entonces, bien, con la primera, en el Enterprise Bus Architecture o el Data Warehouse Virtual Federado, es una arquitectura multidimensional, está basada principalmente en datamars federados. Recuerden que los datamars son como unos pequeños segmentos de todo el data warehouse y pueden hacer uso de un staging area, y la parte de federado significa que hace uso de una herramienta de información e integración, de Enterprise Information Integration, para realizar las consultas como si te tratara de un único data warehouse. En resumen, está segmentado en distintos data marts, pero al momento de hacer la consulta por medio de estas herramientas de Enterprise Information Integration, pareciera como que todo es un solo data warehouse, una sola base de datos, pero está segmentada. Aquí tenemos el diagrama. Entonces, los orígenes de datos internas, operacionales, RP, CRM, semiestructurado o no estructurado, se cargan por medio del proceso de ETL, extracción, transformación y carga, y pasan al data warehouse. Este data warehouse está como lo mencionamos, hay una staging area que es como la caché o el área intermedia, y esta se comunica a distintos data marts. Al momento de que nosotros consultamos, generamos un reporte de aquí para acá. En el reporte va a aparecer como que es una sola base de datos, por resumírselos así. Y la realidad es otra, es que este sector pues del data warehouse está segmentado. El siguiente, que es el Enterprise Data Warehouse, existe un Data Warehouse corporativo y unos data mart dependientes de este, es decir, en este todos eran pequeños data marts segmentados. En este básicamente hay un data warehouse central y hay otros subsegmentos que dependen del mismo. El acceso a datos se realiza a los data marts o a los ODS y nunca se accede directamente al propio data warehouse. Entonces, en el diagrama lo vemos aquí. Lo mismo, los orígenes de datos, cargan la información a la base de datos. Y este data warehouse puede tener un staging area, que es la caché, un ODS y distintos data marts. Y cada uno de estos data marts acceden al data warehouse, pero en el proceso de análisis o de crear los reportes nunca pasa directamente de aquí a aquí. Y el Enterprise Data Warehouse 2.0 es un punto diferencial que separa la información por la edad y la clasifica por su uso. Aquí estamos ya segmentando aún más la información, y este puede incluir información que esté estructurada o que no esté estructurada. Ya viendo el diagrama, notamos que este es un poco más complejo. Tenemos los orígenes de datos, lo que nos aparecía aquí, ¿verdad? Estos mismos son estos. Las fuentes de datos, ya sea de sistemas operacionales, ERP, CRM, archivos planos, llenan el staging area. El staging area pasa al data warehouse. El data warehouse todo está bien estructurado, la data de resumen, los metadatos y la data en sí como tal.
Y luego, digamos, de este data warehouse puede estar relacionado con un data mart. Por ejemplo, aquí este data mart es de compras, de ventas, de inventario, es decir, como un pequeño segmento que se alimenta del segmento más grande. Y luego ya los usuarios de analítica, de reportería o de minería se conectan a estos data marts, que ya estos filtraron información de la base de datos central. En resumen, viene siendo que vamos a generar una gran base de datos con toda esta información, la vamos a ordenar, la vamos a estructurar y la vamos a utilizar en las diferentes herramientas de reporte. Y bueno, por el momento tenemos esta información que viene siendo relacionada a la primera parte de los data warehouse o almacenes de datos en español para no sé si tienen preguntas hasta el momento, si hay algo que quieran saber o que quieran aprender. Bueno, si no es el caso, entonces vamos a dejar por hoy aquí la clase. Nos van a quedar ahí unos minutos, ya de hecho queda menos de un minuto. Y los espero en la siguiente clase. Hay una tarea en la cual es crear una base de datos en MySQL. Yo le voy a extender el tiempo porque sé que podemos tardar bastante en esto, pero recuerden pues que antes de que finalice el parcial por lo menos. Y cualquier pregunta la vamos a estar tratando en un foro que vamos a abrir sobre esto. Para la sesión 8 vamos a tener un foro y vamos a discutir estos temas relacionados a los almacenes de datos. Entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias, ¿verdad?, por participar el día de hoy, y siempre estamos en contacto ahí para que cualquier duda o consulta que tengan. Ok. Bueno, eso, recuerden leer también la plataforma, ponerse al día con las tareas, y eso sería todo pues por el día de hoy.